El mundo está mirando a Irán a través de los misiles, de la guerra y de lo nuclear. Pero la Biblia mira a Irán a través de un nombre mucho más antiguo: Persia, Elam, una tierra que apareció desde los albores de la historia. Atravesó los imperios, tocó el destino de Israel, entró en las profecías finales, y hoy vuelve a estar en medio de sacudimientos que podrían cambiar el rumbo del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia realmente revela sobre el destino de Irán? ¿Es esto solamente un conflicto político, o es parte del cuadro profético que Dios anunció desde hace mucho tiempo? Y si las señales se están reuniendo delante de nuestros ojos, la pregunta más grande ya no es hacia dónde va Irán, sino dónde está nuestra alma delante del programa eterno de Dios. Amados hermanos, cuando se menciona a Irán, la mayor parte del mundo piensa inmediatamente en guerra, piensa en el programa nuclear, piensa en líderes endurecidos, piensa en amenazas dirigidas contra Israel y piensa en una región capaz de sacudir todo el orden mundial. La gente mira a Irán a través de mapas militares, a través de las cámaras de televisión, a través de titulares llenos de misiles, bases, alianzas y represalias. Pero yo quiero invitarles a dar un paso atrás, a respirar profundamente con discernimiento espiritual y a hacernos una pregunta mucho más seria. ¿Cómo ve la Biblia a Irán? Porque para los creyentes, la historia no es una sucesión de acontecimientos al azar. La historia no es un escenario desordenado donde los imperios actúan fuera del control del Creador. La historia está en las manos de Dios. Las naciones se levantan y luego caen. Los reyes aparecen y después desaparecen. Las alianzas se firman y luego se rompen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Precisamente por eso, si hoy miramos a Irán solamente como un expediente militar o diplomático, lo estaremos mirando de manera incompleta. Y cuando miramos de manera incompleta entendemos mal. Y cuando entendemos mal, nos volvemos presa fácil del miedo, del sensacionalismo y de las especulaciones sin fundamento. Quiero decirlo con claridad desde el principio. El tema de Irán no puede convertirse en una excusa para alimentar la curiosidad carnal. Este tema debe llevarnos de regreso al discernimiento. Debe llevarnos de regreso a la autoridad absoluta de la Escritura. Debe llevarnos de regreso a la convicción de que Dios jamás ha sido sorprendido por ninguna guerra. No hay un solo misil que vuele sin que Dios lo sepa. No hay un solo imperio que se levante sin que Dios lo permita. No hay una sola amenaza contra Israel que esté fuera del gran marco del plan redentor. Esto es muy importante, porque hay dos extremos que aparecen cada vez que el Medio Oriente entra en tensión. El primer extremo consiste en secularizarlo todo, como si cada acontecimiento fuera solamente producto del petróleo, de las armas, de las fronteras y de la ambición política. El segundo extremo consiste en espiritualizarlo todo de manera equivocada, atribuyendo a cada explosión, a cada ataque y a cada crisis diaria un cumplimiento final, sin interpretar la Biblia con seriedad. Ambos extremos son peligrosos. Uno saca a Dios de la historia. El otro usa el nombre de Dios para justificar una interpretación descuidada. Por eso, nuestro primer paso no debe ser correr detrás de las noticias. Nuestro primer paso debe ser volver al fundamento. Irán, en el lenguaje moderno, está asociado con un país específico, con un régimen actual, con ambiciones estratégicas actuales. Pero en la Biblia, cuando seguimos nombres como Persia y Elam, no estamos hablando solamente de una entidad política moderna.
Estamos entrando en una trayectoria que comienza en Génesis, atraviesa los imperios de la antigüedad, toca grandes profecías y abre preguntas muy profundas acerca del juicio, de la restauración y del lugar que ocupan las naciones dentro del plan de Dios. Hermanos, necesitamos entender esto. La Biblia no menciona a las naciones únicamente para ofrecernos información geográfica. Cada vez que una nación aparece en el texto sagrado, eso está ligado a un propósito teológico. Dios está revelando algo acerca de sí mismo, o revela su santidad, o revela su paciencia, o revela su justo juicio, o revela su misericordia, que supera todo entendimiento humano. Por eso, cuando Persia y Elam aparecen en la Escritura, no son simplemente nombres de territorios lejanos. Son marcas en la historia que nos muestran que Dios observa, actúa, ordena y conduce la historia hacia el desenlace que Él ha determinado. También necesitamos permanecer muy sobrios ante una tendencia muy común en nuestros días. Mucha gente abre la Biblia solamente para encontrar un versículo que parezca coincidir con el titular de esta mañana. No aman la verdad. Solamente están persiguiendo una emoción religiosa, pero el creyente maduro no actúa de esa manera. Nosotros no torcemos la Escritura para obligarla a servir a la fiebre informativa. Nosotros nos inclinamos delante del texto sagrado. Lo interpretamos con reverencia y solamente después, a la luz de esa verdad, miramos lo que está ocurriendo en el mundo. Dicho de otra manera, las noticias no explican la Biblia. La Biblia explica las noticias. Así que cuando planteamos la pregunta sobre el destino de Irán, yo no quiero que ustedes escuchen con oídos llenos de pánico. Quiero que escuchen con oídos de fe. No quiero que ustedes solamente se pregunten contra quién peleará Irán, con quién se alineará, cuántos misiles posee o cuánto puede afectar la región. Quiero que se hagan una pregunta más profunda. ¿Qué ha dicho Dios acerca de esa tierra? ¿En qué lugar ha puesto Dios esa región dentro del orden de las naciones? ¿Y qué sucede cuando el ser humano continúa desafiando el programa de Dios para Israel y para el mundo? Porque al final, el asunto no es solamente Irán. El asunto es cuán cerca está llegando la humanidad en su proceso de rebelión contra Dios. El asunto es si las naciones han aprendido algo de la historia, o si siguen repitiendo los mismos pecados con armas más modernas. Y la cuestión más profunda todavía es si la Iglesia de Jesucristo está despierta, si está discerniendo, si está firme sobre la palabra viva, o si también está siendo arrastrada por el torbellino de especulación, temor y confusión que domina al mundo. Por eso yo les invito a seguir avanzando conmigo, no para satisfacer la curiosidad, sino para contemplar algo mucho mayor. Detrás del nombre Irán hay una historia muy larga. Detrás de los titulares ardientes hay un curso histórico que ha sido tocado por la revelación. Y detrás de las tensiones actuales hay una pregunta que nadie puede esquivar, y es esta. Cuando Dios comienza a hablarles a las naciones a través de la historia, ¿quiénes son realmente los que están escuchando? Amados hermanos, si queremos entender el destino de una nación a la luz de la Biblia, no podemos comenzar con el titular del día. Tenemos que comenzar donde Dios comenzó. Y cuando abrimos el libro de Génesis, en el capítulo 10, encontramos algo profundamente importante. Después del diluvio, la Escritura nos presenta lo que muchos estudiosos llaman la tabla de las naciones. Pero para el creyente esto no es simplemente una lista de nombres antiguos. Es una proclamación poderosa de que después del juicio universal, Dios siguió gobernando la historia humana,
distribuyendo a los pueblos, fijando los límites de las tierras y colocando a cada nación dentro de un orden que los ojos humanos no siempre alcanzan a comprender. Dentro de ese cuadro, la Biblia nos da dos nombres especialmente vinculados con la región que más tarde se relaciona con Irán. El primero es Madai, el segundo es Elam. Madai aparece en la línea de Jafet, Elam aparece en la línea de Sem. Y en este punto muchos comienzan a confundirse. Se preguntan cómo una misma región puede estar relacionada con dos ramas distintas. Esa pregunta revela que muchas veces nos acercamos a la Biblia con una mentalidad demasiado mecánica, demasiado estrecha, como si la tabla de las naciones tuviera que funcionar como un registro civil moderno. Pero esa no es la forma en que la Escritura revela la historia. La tabla de las naciones en Génesis no fue escrita como un censo del siglo XXI. Fue escrita como un mapa teológico de la humanidad después del diluvio. Nos muestra bloques de pueblos, zonas de influencia, direcciones históricas de desarrollo de las naciones del mundo antiguo, vistas desde el centro de la revelación. Por eso, cuando Madai se relaciona con la región de los Medos en la parte noroccidental de Irán, y Elam con las llanuras fértiles del suroeste iraní, la Biblia está trazando un escenario más amplio que el de un estado moderno. Dios nos está mostrando que esa tierra ya tenía un lugar dentro de la historia de las naciones desde tiempos muy antiguos. Esto nos conduce a un principio muy importante. No todo lo que la Biblia afirma fue dado para satisfacer los criterios de la arqueología moderna. Y tampoco todo aquello que la arqueología aún no ha confirmado debe considerarse falso. El creyente necesita distinguir entre dos esferas. Una es la revelación. La otra es el método de verificación humana. La revelación nos muestra el significado profundo de la historia. La investigación histórica solamente puede tocar aquello que todavía permanece en piedras, textos y vestigios. Cuando ambas esferas se encuentran, nuestra fe es fortalecida. Pero cuando la arqueología guarda silencio, la palabra de Dios no pierde por ello ni una sola chispa de autoridad. Quiero decir esto con toda claridad. Cuando la Escritura vincula a Elam con la línea de Sem, eso no significa necesariamente que cada elemento lingüístico o étnico de Elam tenga que encajar de forma mecánica con todas las clasificaciones modernas. Algunos estudiosos señalan que el idioma elamita no era semítico según la clasificación lingüística actual. Eso no debilita la Biblia. Al contrario, nos recuerda que la Escritura no está limitada por los cuadros académicos, que el ser humano elaboró miles de años después. La Biblia contempla a las naciones según su lugar en la historia redentora, según su relación geográfica, según su función dentro del mundo antiguo, y sobre todo, según el propósito que Dios quiso revelar. Hermanos, hay una belleza inmensa en esto. Antes de que existieran los grandes imperios, antes de que se trazaran los mapas políticos, antes de que surgieran las teorías modernas sobre etnicidad y civilización, Dios ya sabía dónde estaban las naciones, hacia dónde iban y qué papel desempeñarían en el curso de la historia. Ningún pueblo apareció por accidente. Ninguna tierra quedó fuera del conocimiento perfecto de Dios. De modo que cuando hablamos de Irán, no estamos hablando de un nombre nuevo que de pronto entró en el escenario mundial. Estamos hablando de una región cuya huella ya estaba colocada dentro del primer gran cuadro de las naciones después del diluvio. Y esto también corrige un error muy común del pensamiento moderno.
El ser humano de hoy suele comportarse como si los países solo pudieran definirse por su régimen actual, por su dirigente actual o por su capacidad militar actual. Pero la Biblia nos obliga a mirar más profundo. Una nación tiene una memoria más larga que el noticiero de esta noche. Una tierra posee una profundidad histórica mucho mayor que aquello que los medios están repitiendo. Y cuando la Biblia pone delante de nosotros a Madai y a Elam, la palabra de Dios nos está diciendo que para comprender el presente, el ser humano necesita aprender a mirar la historia con los ojos del Señor. Hay además otra verdad muy digna de consideración. En el mundo actual, muchos piensan que solamente las naciones ligadas directamente a Occidente son decisivas para la historia. Pero la Biblia no contempla el mundo desde los centros de poder humano. La Biblia no idolatra imperio alguno. Desde el principio, Dios mostró que todas las naciones están bajo su soberanía. Madai está allí, Elam está allí. Las ramas de Sem están allí. Las ramas de Jafet están allí. Nadie queda fuera de la mirada del Creador. Y si una nación aparece en el mapa de la revelación, eso significa que su existencia no es insignificante delante de Dios. El siguiente paso de esta verdad es poderoso. Si Dios registró la presencia de las naciones desde el comienzo, entonces Él mismo tiene autoridad para juzgarlas, usarlas, limitarlas y, si así lo desea, restaurarlas. Por eso el creyente no puede pensar acerca de los países de una manera completamente secular. Detrás del mapa está la mano de Dios. Detrás de las fronteras está el propósito de Dios. Detrás de la formación y distribución de los pueblos está una sabiduría que ningún instituto de investigación sobre la tierra puede medir plenamente. Así que esta base no solo nos entrega información, nos entrega dirección. Irán, a la luz de la Biblia, no comienza con misiles, no comienza con uranio, no comienza con el conflicto moderno contra Israel. Comienza dentro del cuadro mucho más amplio de las naciones después del diluvio, donde Dios puso nombres, asignó lugares y marcó procesos para los pueblos sobre la faz de la tierra. Y una vez que ustedes alcanzan a ver esto, ya no podrán leer la historia como una cadena de accidentes. Comenzarán a reconocer que incluso las tierras más controvertidas de nuestro tiempo han estado desde hace mucho tiempo bajo la mirada del Dios que reina en los cielos. Y precisamente desde ese fundamento empieza a abrirse una pregunta todavía más fuerte. Si esa tierra ya fue mencionada desde el principio dentro del mapa de las naciones, entonces, ¿cuándo fue la primera vez que entró en movimiento de conflicto dentro de la Biblia? ¿Y por qué aquella aparición no tuvo absolutamente nada de accidental? Amados hermanos, cuando ya hemos visto que Madai y Elam no son nombres vacíos dentro de la tabla de las naciones, el siguiente paso es observar cómo comenzó a moverse esa tierra dentro del curso de la historia bíblica. Y es muy significativo que una de las primeras veces en que Elam aparece con claridad delante de nosotros no sea en un escenario de paz, sino en un escenario de guerra, de imposición de poder, de una coalición militar que avanza hacia la tierra de Canaán. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, se registra un acontecimiento que muchos consideran la primera guerra internacional descrita en la Biblia. Allí, Kedorlaomer, rey de Elam, encabeza una alianza de reyes del oriente. Ellos avanzan contra los reyes de la llanura, imponen su dominio, y en medio de aquel caos Lot, el sobrino de Abraham, también es llevado cautivo. Ahora bien, lo que quiero que ustedes noten no es primero el número de soldados ni la táctica militar.
Lo que quiero que ustedes vean es esto. Una de las primeras veces que la tierra vinculada con Elam entra en la historia bíblica, lo hace en la postura de un poder que se dirige hacia una región relacionada con el pacto. Y esto no es algo pequeño, porque desde muy temprano la Escritura nos muestra un patrón que vuelve a repetirse a lo largo de la historia. Los poderes humanos siempre tienden a expandirse, a conquistar, a controlar y a poner su yugo sobre regiones que Dios está usando dentro de su plan. Esto no es solamente geopolítica. Esto revela la naturaleza de la soberbia colectiva, cuando una potencia piensa que puede determinar el destino de otros por medio de la fuerza. Elam, en este pasaje, no aparece como un nombre neutral. Aparece dentro de la lógica del poder, de la presión y de la intervención violenta. Yo sé que algunos dirán que no contamos con pruebas arqueológicas independientes suficientes para confirmar cada detalle de esta batalla. Y eso es correcto en el nivel de la investigación histórica. Pero ustedes tienen que aprender a distinguir algo. La fe cristiana no está edificada sobre la ingenuidad. Nosotros no le tenemos miedo a la investigación. No le tenemos miedo a la historia. Pero tampoco entregamos la autoridad suprema a lo que el ser humano todavía no ha logrado desenterrar. El hecho de que un acontecimiento no haya sido plenamente confirmado por la arqueología no significa que el texto revelado pierda su valor. Al contrario, el texto sigue proclamando una verdad teológica muy poderosa. Y es que las naciones y sus reyes entran en la historia bajo la mirada vigilante de Dios. Y después ocurre algo verdaderamente asombroso. Abraham no era un emperador. No estaba al frente de una superpotencia. No poseía una maquinaria militar imponente. Pero cuando Lot fue llevado cautivo, Abraham se levantó. Reunió a los hombres nacidos en su casa, persiguió a aquella coalición y rescató a su sobrino. ¿Por qué es importante este pasaje para el tema que estamos desarrollando? Porque aquí mismo la Biblia destruye una ilusión muy extendida entre los seres humanos, la ilusión de que el poder militar decide siempre el resultado de la historia. No, el desenlace está en las manos de Dios. Una coalición oriental puede parecer muy fuerte. Un rey de Elam puede presentarse con gran autoridad, pero si Dios no les permite avanzar más allá, no podrán llegar al final que desean. Quiero que ustedes se detengan aquí por un momento. El nombre Elam, en este contexto, no solamente nos recuerda una tierra antigua, también nos muestra un principio constante en la historia humana. El poder que no está controlado por el temor de Dios tarde o temprano se convierte en instrumento de opresión. Cuando las naciones se olvidan del Dios que las creó, comienzan a actuar como si tuvieran autoridad absoluta sobre la tierra, sobre los demás, sobre el destino de una región y finalmente sobre la misma historia. Pero la historia no les pertenece a los reyes. La historia le pertenece a Dios. Por eso, esta temprana aparición de Elam en el contexto de la guerra tiene un significado muy profundo, pues nos muestra que esta tierra fue colocada desde el principio dentro del escenario del conflicto relacionado con la línea del pacto. Yo no estoy diciendo que cada detalle antiguo deba ser conectado de manera mecánica con los acontecimientos modernos. Tenemos que evitar esa superficialidad, pero tampoco puedo permitirme ser ciego ante los patrones bíblicos, porque la Biblia no repite los nombres de las naciones por casualidad. Cuando una tierra aparece primero en un marco de imposición militar y después vuelve a surgir en grandes profecías, eso nos obliga a prestar atención. Miren esto con cuidado.
Desde el principio la cuestión no era solamente si Elam era fuerte o débil. La cuestión era cómo entró Elam en la historia. Y aquí entra como parte de una fuerza que quiere someter, quiere dominar y quiere llevar temor a otros. Pero justamente en ese punto, Dios muestra que Él no necesita un imperio para defender lo que le pertenece. Él puede usar a un hombre que confía en Él. Él puede usar a una familia del pacto. Él puede usar lo que el mundo considera pequeño para avergonzar lo que el mundo considera invencible. Esa es una lección que la iglesia de hoy necesita escuchar con urgencia. Cuando miramos el mundo moderno, muchas veces quedamos hipnotizados por el tamaño de las armas, por el alcance de los misiles, por las redes de alianza y por el lenguaje de amenaza. Pero el pueblo de Dios no puede evaluar la historia con la medida del miedo. Nosotros tenemos que evaluar la historia a la luz de la soberanía de Dios. Elam puede avanzar. Los reyes pueden aliarse. Los justos pueden ser tocados temporalmente. Pero Dios no pierde el control ni por un solo instante. Y esto es precisamente lo que hace que este pasaje esté vivo para nuestra generación. Cada vez que una tierra asociada con poder militar se convierte en el centro de la atención mundial, el ser humano vuelve a sentirse tentado a pensar que el futuro está en manos de quienes poseen mayor capacidad de fuego. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. El futuro está en manos del Dios que llamó a Abraham fuera de su tierra. El futuro está en manos del Dios que guarda su pacto. El futuro está en manos del Dios que puede detener alianzas que parecen imposibles de frenar. Así que la primera presencia de Elam dentro del conflicto no es solamente un detalle antiguo, es una puerta abierta hacia un patrón mayor. Desde muy temprano, esa tierra fue vista en una postura de choque con la línea del pacto. Pero la historia no termina con aquella primera guerra. Porque después de esos primeros enfrentamientos, esa misma tierra vinculada con Persia va a entrar en un papel completamente distinto. No solo como conquistadora, sino como instrumento que Dios usará para cambiar el destino del pueblo judío. Amados hermanos, cuando contemplamos la historia de las naciones, hay un error muy común que el ser humano suele cometer. Y ese error consiste en pensar que una nación solo puede desempeñar un único papel dentro del plan de Dios. Si alguna vez fue una amenaza, entonces siempre será solamente una amenaza. Si alguna vez apareció en medio de una guerra, entonces quedará para siempre ligada a la guerra. Pero la Biblia no es tan superficial. La Biblia siempre es más profunda que las etiquetas humanas. Y cuando avanzamos desde Elam en tiempos de Abraham hasta Persia en tiempos de Ciro, comenzamos a ver una verdad inmensa. Y es que Dios no está limitado por la manera en que nosotros clasificamos a las naciones. Él es el Señor de la historia. Él puede usar un imperio pagano para disciplinar, si después puede usar ese mismo imperio para abrir el camino a la restauración. El contexto de aquel momento es fundamental. Judá había sido llevada al exilio en Babilonia. La ciudad santa había sido destruida. El templo había sido derribado. Muchos pudieron haber pensado que el programa de Dios para su pueblo del pacto había llegado a un callejón sin salida. Pero esa siempre ha sido la ilusión del ser humano cuando mira las circunstancias con ojos carnales. Dios nunca queda bloqueado. Cuando Babilonia alcanzó la cumbre de su poder, el reloj del juicio de Dios ya se estaba acercando a la hora señalada. Y entonces apareció Persia. Lo que hace estremecedora esta etapa de la historia no es solamente la caída de un imperio, sino la manera en que Dios la había anunciado de antemano.
En el libro de Isaías, capítulo 45, está escrito que el Señor llama a Ciro su ungido, aquel cuya mano derecha toma para sujetar naciones delante de él. Piense por un momento en esto: un rey pagano, ajeno a Israel, no formado dentro del pacto del Sinaí, y sin embargo llamado por Dios por nombre para cumplir una parte de lo que Él había determinado. Aquí es donde la teología bíblica se vuelve majestuosa. Dios no es solamente el Señor del templo, no es solamente el Señor de Israel. Él es el Señor de los reyes, de los imperios, de las puertas de bronce, de los planes militares y de los movimientos geopolíticos que los hombres creen controlar. Hay escépticos que dicen que resulta difícil creer que el nombre de Ciro aparezca en la profecía antes de su nacimiento. Pero precisamente aquí es donde el creyente debe permanecer firme en su convicción. Si Dios es verdaderamente Dios, entonces no solamente conoce el futuro, Él determina el futuro. La profecía bíblica no es un juego religioso de adivinación. La profecía es una evidencia de que la historia sigue el curso de una inteligencia divina, omnisciente y absolutamente soberana. De modo que cuando Ciro aparece en el escenario de la historia, eso no fue coincidencia. Fue la hora de Dios. Desde la perspectiva histórica sabemos que Ciro fue el fundador del imperio aqueménida, que conquistó Media, Lidia y finalmente Babilonia. Pero lo que lo distingue de muchos otros conquistadores no es solamente su capacidad militar. Lo verdaderamente notable es que después de la caída de Babilonia, emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo. En el libro de Esdras, capítulo 1, está escrito que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara en todo su reino que el Dios de los cielos le había dado todos los reinos de la tierra y le había encargado edificarle casa en Jerusalén. Deténganse aquí por un momento. Persia, la tierra que antes hemos visto en medio del conflicto, ahora aparece como el medio por el cual se abre el camino para que el pueblo de Dios regrese. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que ninguna superpotencia es completamente autónoma. Un rey puede pensar que actúa por estrategia, por estabilidad imperial o por una política sabia de gobierno. Pero detrás del corazón del rey está la mano invisible de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 21, está escrito que el corazón del rey está en la mano del Señor, como los ríos de agua, y que Él lo inclina a todo lo que quiere. Esto no es poesía vaga. Esta es la realidad de la historia. Por eso, al mirar a Persia a través de Ciro, tenemos que rechazar dos errores. El primer error es idolatrar a los líderes terrenales como si fueran los salvadores de la historia. No, Ciro no era el Mesías. Ciro era solamente un instrumento en manos del Mesías definitivo que habría de venir después. El segundo error es pensar que Dios solamente puede obrar a través de quienes pertenecen visiblemente al pueblo de Dios. No, Dios puede usar a quien Él quiera para ejecutar su propósito. Puede usar a un profeta en Israel, puede usar a un pastor, puede usar a un rey pagano. Nadie está fuera del alcance de su acción soberana. Esto es profundamente importante para nuestra manera de ver el mundo actual. Mucha gente mira a las naciones en categorías fijas. Esta nación es enemiga o aquella nación es aliada. Esta nación siempre representa una amenaza. Aquella nación siempre representa una solución. Pero la Biblia nos enseña a mirar con un discernimiento más elevado. Una nación puede ser usada por Dios en un tiempo para juicio y en otro tiempo para restauración.
La cuestión no es cuán moral sea el imperio en sí mismo. La cuestión es qué está haciendo Dios a través de él. Y también debemos reconocer algo hermoso aquí. La restauración de los judíos después del exilio no fue el resultado del esfuerzo humano, ni el fruto del éxito diplomático judío dentro de la corte persa. El fundamento más profundo de ese regreso fue que la promesa de Dios no podía fracasar. Dios había hablado y en el tiempo señalado hizo realidad su palabra. Babilonia no pudo sepultar el pacto. El exilio no pudo borrar al pueblo escogido. Y el imperio persa, por grande que fuera, terminó siendo solamente un instrumento dentro de la gran sinfonía que Dios mismo estaba dirigiendo. Por eso, cuando hablamos de Persia, no debemos recordarla solamente por su poder militar o por la extensión de su territorio. Tenemos que recordarla por una verdad más profunda. Dios puede convertir un imperio en una puerta para la restauración. Dios puede hacer que un trono pagano sirva a su pacto. Y esto le da a la iglesia de hoy un consuelo inmenso. Aunque el mundo parezca dominado por poderes imposibles de mover, el pueblo de Dios puede vivir en paz, porque el que está sentado en el trono, por encima de todos los tronos de la tierra, sigue moviendo todas las cosas conforme a su voluntad santa. Pero la historia de Persia en la Biblia no termina con un decreto de regreso, ya porque después de convertirse en instrumento de rescate para el pueblo de Dios, dentro del mismo imperio surgió una conspiración destinada a destruir a todos los judíos, y precisamente allí Dios volvió a demostrar que jamás se duerme cuando está en juego su pacto. Amados hermanos, hay momentos en la historia en los que Dios manifiesta su poder mediante milagros abiertos, por medio del mar que se abre, por medio del fuego que desciende del cielo, por medio de sacudimientos tan evidentes que todos tienen que reconocer que Él está actuando. Pero también existen momentos, y esto es algo profundamente solemne, en los que Dios obra en silencio. No hay truenos. No hay una voz audible resonando en medio del palacio. No hay un profeta levantándose en la plaza para anunciar juicio. Y sin embargo, precisamente en ese silencio, su mano sigue ordenando cada persona, cada momento, cada puerta que se abre y cada circunstancia que converge con absoluta precisión. La historia de Esther es una de las demostraciones más poderosas de esa verdad. El contexto del libro de Esther se desarrolla en Susa, uno de los grandes centros de poder del imperio persa. Nos encontramos aquí no en la periferia, no en una región apartada, sino en el mismo corazón de una superpotencia. Y es precisamente allí donde el pueblo judío, aunque vive bajo dominio extranjero, sigue existiendo como una comunidad que no ha sido borrada. Eso, por sí mismo, ya es una evidencia de la fidelidad de Dios. El exilio ocurrió. Jerusalén había sido devastada, pero el pueblo del pacto seguía vivo. El enemigo podía golpear la ciudad, el imperio podía imponer su autoridad, pero el pacto de Dios no podía ser destruido por aquello que los ojos humanos contemplaban. Y en medio de ese escenario surge una conspiración. Amán, un hombre lleno de soberbia y odio, no deseaba solamente humillar a Mardoqueo. Quería borrar a todo un pueblo. Hermanos, necesitamos entender la gravedad de esto. No se trata simplemente de una disputa personal dentro del palacio. Se trata de un intento de exterminio dirigido contra el pueblo judío. Y si leemos esta historia superficialmente, veremos solo una intriga política palaciega. Pero si la leemos con discernimiento espiritual, veremos algo mucho más profundo. Detrás de esos decretos se mueve un choque prolongado entre las fuerzas de oposición y el programa redentor de Dios.
¿Y por qué es eso tan serio? Porque el pueblo judío no es solamente un grupo étnico dentro de la historia. El pueblo judío está ligado al pacto, ligado a las promesas, ligado a la línea a través de la cual vino el Mesías según la carne. Todo intento de erradicar a los judíos de la historia no puede ser leído simplemente como un episodio social o político. Tiene que ser contemplado bajo la luz de una guerra contra el plan eterno de Dios. Por eso la conspiración de Amán no es solamente el crimen de un hombre ambicioso. Refleja la lógica antigua de la rebelión contra aquello que Dios ha escogido y ha prometido. Pero aquí aparece lo maravilloso. Dios no actúa rasgando los cielos. Dios actúa ordenando los detalles. Una joven judía llega a ser reina. Un hombre fiel descubre una conspiración en el palacio. Una noche el rey no puede dormir. Se abre un libro. Un momento cambia el rumbo de todo. Una horca levantada para el justo se convierte en instrumento de juicio para el malvado. Hermanos, lo ven. Cuando el ser humano piensa que está controlándolo todo, Dios ya ha ido delante de él varios pasos. Cuando el impío cree que ya aseguró el futuro por medio de un decreto imperial, Dios solo necesita tocar una noche de insomnio del rey para comenzar a voltear toda la mesa. Esa es la gloria de la soberanía divina. Muchas veces pensamos que el poder tiene que ser ruidoso. Pero en muchas ocasiones, el poder más grande de Dios se manifiesta en la precisión absoluta de aquello que el mundo llama casualidad. Para el incrédulo, la historia de Esther puede parecer una secuencia extraña de coincidencias. Pero para quien entiende la Escritura, aquí no hay coincidencias. Dios está obrando sin exhibirse. Está guardando su pacto sin anunciarlo en la corte. Está protegiendo a su pueblo en el mismo corazón de un imperio pagano. Quiero que graben esto profundamente en su corazón. Hay etapas en las que el pueblo de Dios no ve señales visibles de que el Señor está actuando. No hay milagros espectaculares. No hay victorias inmediatas. No hay respuestas fáciles. Pero el silencio del cielo no significa que el cielo esté vacío. La demora de Dios nunca significa la ausencia de Dios. El libro de Esther nos enseña que aun cuando el nombre de Dios no sea proclamado abiertamente en labios de la corte, su presencia soberana sigue cubriendo toda la historia. Y aquí encontramos una lección muy importante para el tema de Persia. El mismo imperio que Dios usó para abrir el camino del regreso del pueblo judío, ahora ve surgir dentro de sí un complot para destruir a ese mismo pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que las estructuras políticas humanas son inestables. Un decreto hoy puede beneficiar. Un decreto mañana puede convertirse en amenaza. Una corte hoy puede favorecer. Una corte mañana puede volverse peligrosa. Por eso el pueblo de Dios jamás debe poner su seguridad final en un imperio, en un palacio o en la buena voluntad pasajera del ser humano. La seguridad final del pueblo de Dios solo puede descansar en la fidelidad del Señor. También debemos reconocer que esta historia no trata solamente de la supervivencia biológica de una nación. Trata de la fidelidad de Dios a su palabra. Si el pueblo judío hubiera sido borrado de la historia, las promesas del pacto habrían sido tocadas. Pero eso era imposible. Los cielos y la tierra pueden ser sacudidos. Los decretos humanos pueden cambiar. Los reyes pueden ser inconstantes, pero la palabra de Dios no puede ser anulada. Y por eso, justamente en Susa, en el centro de Persia, Dios habló por medio de los hechos y mostró que quien toca al pueblo del pacto, toca el plan mismo de Dios.
Por eso, cuando hablamos de Persia en la Biblia, no hablamos solamente de guerras o de imperios. También hablamos de un lugar donde la preservación del pueblo judío fue manifestada con un brillo extraordinario. Esa es la razón por la cual la historia de Esther no es un episodio añadido al azar dentro de la historia judía. Es una proclamación de que, sea en Babilonia, sea en Persia, sea en medio de las conspiraciones políticas más refinadas, el pueblo de Dios no puede ser borrado mientras Dios no lo permita. Y si eso fue verdad en el palacio de Susa en aquellos días, sigue siendo verdad cuando miramos a Israel en medio de las amenazas del mundo moderno. Pero la Biblia no solamente nos muestra a Persia como escenario de preservación. La Escritura también nos eleva a un nivel todavía mayor, donde los imperios no son contemplados únicamente a través de episodios aislados, sino colocados dentro de una gran estructura profética, en la que Medo-Persia aparece como parte de la línea histórica que Dios trazó de antemano. Amados hermanos, llega un momento en la vida espiritual en el que el creyente necesita aprender a salir de la visión estrecha de los acontecimientos aislados para comenzar a mirar la historia como Dios la mira. Mientras solamente observemos guerras sueltas, reyes sueltos y mapas sueltos, será muy fácil perdernos en el laberinto de los detalles. Pero cuando Dios abre nuestros ojos por medio de la profecía, empezamos a descubrir que lo que el hombre llama historia mundial, en realidad está desarrollándose dentro de un orden que el cielo conocía desde antes. Y una de las revelaciones más poderosas de esa verdad se encuentra precisamente en el libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 2 se registra el sueño de Nabucodonosor acerca de una gran estatua. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata. Es el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro y barro. Cuando Daniel recibió de Dios la interpretación, no estaba simplemente explicando el sueño de un rey pagano. Estaba proclamando un mapa profético de los imperios, y eso es lo que hace que este pasaje sea tan importante. Porque desde muy temprano Dios mostró que las potencias no surgen ni desaparecen por sí mismas en medio del caos. Se les permite levantarse dentro del límite que Dios establece, en el tiempo que Él determina, y para servir a propósitos que al final siguen estando bajo su soberanía. En la interpretación tradicional cristiana, la cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los dos brazos de plata representan a Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce representan a Grecia. Las piernas de hierro representan a Roma. Y aquí está el punto que debemos notar. Persia no aparece solamente en relatos históricos como en los días de Ciro o de Esther. Persia también es colocada dentro de una estructura profética mucho más amplia, en la cual los imperios se suceden de acuerdo con un orden que Dios reveló antes de que muchas de esas etapas se cumplieran plenamente en la historia. Esto golpea directamente el orgullo humano, porque todo imperio tiende a pensar de sí mismo como si fuera el centro definitivo de la historia. Babilonia creyó que era eterna. Persia seguramente pensó también que su poder se extendería sin final. Grecia embriagó al mundo con su gloria militar y filosófica. Roma llegó a imaginarse como la columna inconmovible de la civilización, pero ante los ojos de Dios, que todos ellos no son más que partes de una estatua que será herida por una piedra, no cortada por manos humanas. ¿Se dan cuenta del contraste? Lo que el mundo considera grandioso no es más que material temporal dentro del desarrollo histórico. Oro, plata,
bronce, hierro, al final nada de eso podrá salvarse a sí mismo del juicio de Dios. Por eso, cuando Persia aparece en Daniel, como la parte de plata de la estatua, eso tiene un significado muy profundo. La plata no es el oro. Eso revela un cambio en el orden de los imperios. El poder de Babilonia no iba a durar para siempre. Otro poder iba a surgir, pero ese nuevo poder tampoco sería el punto final. Solamente sería la siguiente etapa en la secuencia que Dios ya había trazado. Y esto es algo que el creyente necesita afirmar con toda claridad. No podemos enamorarnos de ningún imperio. Y tampoco podemos temer a ningún imperio, como si el destino del mundo estuviera enteramente en sus manos. Todos los imperios están debajo del trono del Altísimo. Piensen también en los 2 brazos de plata. Muchos intérpretes han visto allí la imagen de medos y persas, una estructura dual de poder que, sin embargo, se une en un mismo imperio. Aunque algunos discutan detalles del símbolo, lo esencial no cambia. Dios anunció de antemano la transferencia del poder de Babilonia a Medo-Persia. Y si eso es así, entonces la historia no es un fluir ciego. La historia tiene autor. La historia tiene propósito. La historia tiene un comienzo, tiene etapas y tiene una consumación. Esta es la razón por la cual la profecía bíblica no solamente tiene valor para quienes se interesan en los temas del fin. La profecía bíblica es un golpe directo contra el ateísmo. Porque si los imperios fueron vistos antes, si el curso histórico fue anunciado antes, si la sustitución de unas potencias por otras no ocurre fuera del marco de la revelación, entonces el hombre ya no puede decir honestamente que todo es producto del azar. No. Detrás del desarrollo de las civilizaciones está la inteligencia de Dios. Detrás de las sacudidas geopolíticas está la mano que nadie ve, pero contra la cual nadie puede prevalecer. Esto también nos ayuda a no leer a Persia solo con emociones. Algunos miran a Persia y únicamente ven la gloria de una civilización antigua. Otros miran a Persia y solamente ven una amenaza contra Israel. Pero Daniel nos obliga a contemplar a Persia dentro de una luz más amplia. Persia es una etapa dentro de la gran historia de las naciones. Tiene un papel. Tiene un límite. Tiene un momento para ser levantada. Y también tiene un momento para ceder su lugar. Ningún reino humano es eterno. Solamente el reino de Dios permanece inconmovible, y Daniel no se detiene en la estatua. Todo el libro repite una verdad que la iglesia de todas las edades necesita escuchar, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermanos, nunca olviden esa frase. Esa es la llave para leer la historia. Ese es el muro que nos protege del pánico político. Esa es la medicina contra la fascinación por el poder terrenal. Y ese es el fundamento de la esperanza del justo en medio de épocas agitadas. Si el Altísimo gobierna el reino de los hombres, entonces Persia no llegó al poder por una fatalidad ciega. Si el Altísimo gobierna el reino de los hombres, entonces Persia tampoco cayó porque la historia se moviera sola. Si el Altísimo gobierna el reino de los hombres, entonces toda alianza moderna, toda ambición militar y toda tensión geopolítica de nuestro tiempo también están dentro del límite que Él permite. Esto no nos vuelve pasivos, pero sí nos vuelve sobrios. Nos enseña a orar sin entrar en pánico. Nos enseña a discernir sin caer en fanatismo. Nos enseña a permanecer firmes en la fe mientras las naciones se agitan. Así que la profecía acerca de Medo-Persia en Daniel no solo nos ayuda a identificar una pieza histórica, nos revela un principio inmutable. Dios no reacciona ante la historia. Dios gobierna la historia.
Y cuando el ser humano entiende eso, deja de mirar el mundo con los ojos esclavos de las noticias y comienza a mirarlo con los ojos de la fe, que Persia tuvo su lugar dentro de la estatua. Pero la estatua no es el final es el reino de Cristo, quien quebrantará todos los reinos de los hombres y establecerá su dominio eterno. Y precisamente por eso, después de contemplar a Persia dentro de la estructura de los imperios, necesitamos avanzar un paso más para ver algo verdaderamente especial. Esa misma tierra del Oriente no solamente atraviesa la historia en guerras, imperios y profecías, sino que también aparece tenuemente en un momento lleno de luz, cuando hombres del Oriente llegan para adorar al Rey que acaba de nacer. Amados hermanos, cuando hablamos de Persia, cuando hablamos de Elam, cuando hablamos de la región que hoy se asocia con Irán, nuestra mente tiende con facilidad a irse hacia la guerra, hacia los imperios, hacia los conflictos con Israel y hacia las profecías solemnes relacionadas con las naciones en los últimos tiempos. Y todo eso tiene su lugar dentro de la revelación bíblica. Pero si contemplamos esa tierra únicamente a través del lente del poder y del conflicto, todavía no estaremos viendo el cuadro completo. Porque la Biblia no solo nos muestra a las naciones cuando se rebelan, cuando se expanden y cuando son juzgadas. La Biblia también nos muestra algo mucho más maravilloso, y es que Dios puede atraer a hombres de entre los gentiles hacia la luz de Cristo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 2, está escrito que después de que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Hermanos, deténganse en esto. El escenario es profundamente solemne. Mientras Jerusalén se turba, mientras Herodes tiembla porque siente amenazado su trono, hombres del oriente se ponen en camino para adorar. Mientras los que estaban más cerca del centro religioso no estaban realmente preparados para recibir al Rey verdadero, hombres que venían de lejos sí supieron reconocer una señal del cielo. ¿Quiénes eran estos hombres? La Escritura los llama sabios. El término utilizado se relaciona con una clase de hombres instruidos, dedicados a la observación de los cielos, al estudio de los astros, y dentro del mundo antiguo muchos estudiosos han visto la posibilidad de vincularlos con la región persa o con áreas fuertemente influenciadas por la cultura persa. Yo no estoy diciendo que la Biblia nos dé su nacionalidad moderna. Debemos ser cuidadosos. Pero sí es muy significativo que el Oriente, en este pasaje, no aparezca como imagen de guerra. Aparece como imagen de búsqueda. Aparece como imagen de reverencia. Aparece como el camino de hombres conducidos hasta la presencia del Mesías. Y esto es hermoso, porque nos muestra una dimensión que muchos pasan por alto. Dios no solamente tiene un programa para Israel. Dios también tiene el propósito de que la luz que sale de Israel alcance a las naciones. Eso ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 49, está escrito que Dios no solo levantaría a su siervo para restaurar a las tribus de Jacob, sino también para ponerlo por luz de las naciones, a fin de que su salvación alcanzara hasta lo último de la tierra. De modo que cuando los hombres del Oriente aparecen delante del niño Jesús, eso no es solamente un detalle conmovedor en la historia de la Navidad. Eso constituye una declaración teológica de gran magnitud. Los gentiles están siendo llamados delante del Rey de Israel.
Fíjense en este contraste tan santo. Antes habíamos visto a reyes del Oriente dentro del marco de la guerra, de la imposición, de la conquista y del conflicto. Pero ahora el Oriente aparece representado por hombres que no vienen a atacar, sino a adorar. No vienen a someter a otros, sino a postrarse. No vienen a exhibir su poder, sino a presentar ofrendas delante del Hijo de Dios. Esta es una de las cosas que hacen gloriosa a la Biblia. Dios puede cambiar la dirección de las naciones, de la rebeldía a la adoración. Él puede traer a hombres que proceden del mundo de los imperios, del saber pagano y de los sistemas humanos, para que doblen sus rodillas delante de la verdad encarnada. Y aquí aprendemos una verdad muy profunda. Ninguna nación puede ser definida completamente solo por sus horas más oscuras. Si contemplamos una región únicamente por medio de la guerra, caeremos fácilmente en una simplificación de la historia. Si contemplamos un pueblo solamente a través de sus gobernantes endurecidos, olvidaremos que dentro de ese mismo pueblo todavía puede haber personas tocadas por Dios. Estos hombres sabios nos recuerdan que incluso en el mundo oriental, incluso en regiones influidas por grandes civilizaciones ajenas a Israel, Dios seguía preparando corazones capaces de reconocer la luz y responder al llamado del cielo. Y esto también nos habla con mucha fuerza en nuestro tiempo. Cuando tantos hablan de Irán, de Persia y del Medio Oriente, normalmente lo hacen solo con lenguaje militar, con lenguaje estratégico y con lenguaje de confrontación. Pero el predicador de la palabra tiene que mirar más hondo. Yo no niego las realidades políticas, no niego las amenazas verdaderas, pero tampoco me está permitido olvidar que Dios sigue pudiendo obrar salvación entre las naciones. Allí donde el mundo solamente ve peligro, Dios todavía puede ver almas. Allí donde el hombre solamente ve programas nucleares, Dios puede seguir viendo corazones hambrientos de verdad. Allí donde la prensa solamente ve imperios, profecías y conflictos, Dios todavía puede llamar a hombres que se postren delante de Cristo. Y esto es lo que impide que nuestra teología profética se vuelva fría y endurecida. Si hablamos de las naciones solo con lenguaje de juicio y dejamos de ver el propósito redentor de Dios, habremos perdido el pulso mismo del Evangelio. La Biblia muestra con claridad que hay juicio. La Biblia muestra con claridad que hay naciones que se oponen a Dios. La Biblia muestra con claridad que habrá alianzas en los últimos tiempos. Pero la Biblia también muestra que antes de que el juicio final se derrame plenamente, la luz de Cristo sigue brillando hacia las naciones, y todo aquel que responda a esa luz puede venir a adorar al Rey. Por eso, la aparición de estos hombres del Oriente constituye un destello precioso dentro de todo el cuadro de Persia y de las tierras orientales. Nos recuerda que la historia de las naciones no se escribe solamente con espada y fuego. También ha sido tocada por una estrella, por la revelación, por la búsqueda sincera y por el encuentro con el Mesías. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no solamente gobierna a las naciones en su juicio, también las invita por medio de su gracia. Y precisamente cuando contemplamos ese destello de luz, entendemos con mayor profundidad la gravedad de las profecías posteriores. Porque una vez que Dios ha dado a las naciones la oportunidad de ver la luz, si aún así escogen el camino de la soberbia, de la rebelión y de la alianza contra Israel, entonces el juicio que viene ya no resulta difícil de comprender. Por eso necesitamos avanzar para contemplar uno de los pasajes más fuertes,
donde Persia aparece no solamente como un recuerdo histórico o como una luz que vino del Oriente, sino como parte de una gran coalición contra Israel en los últimos tiempos. Amados hermanos, cuando entramos en el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, estamos entrando en una región muy solemne de la profecía bíblica. Aquí ya no estamos solamente frente a la historia antigua. Aquí ya no estamos únicamente recordando imperios que pasaron. Aquí la Escritura abre delante de nosotros una escena de los últimos tiempos, donde las naciones se unen, donde Israel se convierte en el centro del conflicto y donde Dios se revela a sí mismo por medio de su juicio tremendo sobre las fuerzas que se levantan en rebelión. Lo primero que debemos decir con toda claridad es esto. En este pasaje, Persia es mencionada por nombre. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, está escrito que Persia, Cus y Fut están con ellos. ¿Qué significa esto? Significa que la tierra asociada con Persia no es solamente un recuerdo del pasado, no es solamente una pieza de los imperios antiguos, sino que también es colocada dentro de una coalición de carácter profético directamente relacionada con Israel en los días finales. Y este es un punto que no necesitamos forzar. El texto lo declara con claridad. Persia está allí. Pero justamente aquí también debemos ser muy cuidadosos, porque cuando se tocan pasajes como este, muchos se lanzan inmediatamente a una fiebre de interpretación. Quieren identificar cada nombre antiguo con cada país moderno de manera absoluta. Quieren convertir la profecía en un mapa militar actualizado semana tras semana. Quieren leer cada titular ardiente como si fuera la respuesta definitiva a Ezequiel, capítulos 38 y 39. Pero, amados hermanos, el predicador de la palabra debe tener disciplina espiritual. No podemos hablar con más fuerza de lo que la Biblia habla. Tampoco podemos debilitar aquello que la Biblia afirma con claridad. Lo que la Escritura afirma con claridad es que existe una gran coalición. Lo que la Escritura afirma con claridad es que Persia forma parte de esa coalición. Lo que la Escritura afirma con claridad es que el objetivo de esa coalición es avanzar contra Israel. Lo que la Escritura afirma con claridad es que Dios intervendrá directamente y quebrantará ese ataque para que las naciones sepan que Él es el Señor. Ahora bien, en detalles como la identificación total de cada nombre antiguo con los mapas políticos actuales, o en la pretensión de fijar con exactitud cronológica cada acontecimiento, allí necesitamos caminar con humildad y con prudencia. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque existe una diferencia enorme entre interpretar la Escritura y especular proféticamente. La interpretación bíblica comienza en el texto, respeta el contexto, reconoce el eje teológico y avanza solo hasta donde el texto lo permite. La especulación profética hace lo contrario. Comienza con el noticiero, con el temor, con supuestos geopolíticos, y luego arrastra a la Biblia para justificar lo que ya quería creer. Nosotros no podemos hacer eso. Debemos inclinarnos delante de la palabra de Dios, no obligar a la palabra de Dios a inclinarse delante de las noticias. Y al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar el peso de este pasaje. Persia es nombrada por una razón, y eso significa que esa tierra, esa nación o esa realidad histórica surgida de ese espacio tiene una relación real dentro del cuadro profético del levantamiento final contra Israel. Yo no digo esto para alimentar miedo, lo digo para llamar al discernimiento. Porque si la Biblia ha colocado a Persia dentro de ese escenario,
entonces no podemos leer los movimientos de esa región como si fueran completamente irrelevantes delante de Dios. Fíjense ahora en el centro de todo el pasaje. El centro no es Gog. El centro no son las alianzas militares. El centro ni siquiera es la destreza estratégica de las naciones. El centro es que Dios hará conocer su nombre en medio de los pueblos. En Ezequiel capítulos 38 y 39, esa idea aparece de manera insistente. Dios actúa para que las naciones lo conozcan. Dios juzga para manifestar su santidad. Dios quiebra a las fuerzas rebeldes para que la humanidad entienda que la historia no pertenece a los que tienen las armas más grandes, sino al Santo que reina sobre el trono. Y esto es algo que con mucha facilidad olvidamos cuando hablamos de profecía. Mucha gente ama la profecía porque quiere saber qué va a pasar, pero el propósito mayor de la profecía no es satisfacer la curiosidad. El propósito mayor de la profecía es revelar a Dios. Cuando Ezequiel habla de la coalición contra Israel, lo más importante no es cuántos esquemas geopolíticos seamos capaces de dibujar. Lo más importante es recordar que toda alianza levantada contra el plan de Dios terminará chocando contra Dios mismo. Esto tiene un peso pastoral enorme. Porque cuando el pueblo de Dios mira al mundo y ve a Israel rodeado de hostilidad, y ve a las naciones agitadas, y ve alianzas que se están formando, puede caer fácilmente en la tentación de pensar que la historia se está saliendo de control. Pero no. Precisamente en el escenario más amenazante, la Escritura nos eleva para mostrarnos que Dios no retrocede ante las naciones. Él no negocia con la rebelión humana como si fuera débil. Él permite que los pueblos lleguen hasta el límite y después se levanta para manifestar quién es verdaderamente el Señor de la historia. Y también debemos considerar algo muy significativo. El hecho de que Persia sea mencionada dentro de la coalición final contra Israel demuestra que los vínculos históricos, geográficos y espirituales entre esa región y la historia de Israel no terminaron en tiempos de Ciro ni en días de Esther. Esos vínculos se extienden hasta el escenario de los últimos tiempos. Y eso nos obliga a mirar a Irán y al espacio persa de una forma más profunda que la mera estrategia internacional. Forma parte de un cuadro mayor, el de la reunión de naciones contra el propósito de Dios. Sin embargo, también tenemos que guardarnos de otro error. Hay quienes leen Ezequiel capítulos 38 y 39 y concluyen inmediatamente que cada tensión militar actual ya constituye el cumplimiento pleno del pasaje. Yo no puedo decir eso de manera precipitada. Puede haber acontecimientos que preparen el escenario. Puede haber movimientos que vuelvan más visible la relación entre ciertas naciones. Puede haber señales que nos hagan despertar. Pero la prudencia sigue siendo necesaria. El predicador fiel no dice todo lo que puede imaginar. El predicador fiel dice solamente aquello que puede sostenerse delante del texto sagrado. Así que esta profecía no debe conducirnos al fanatismo, sino al temor reverente. No debe llevarnos a una especulación desbordada, sino a una vigilancia sobria en oración. No debe llevarnos a fascinarnos con las alianzas humanas, sino a adorar al Dios que controla el fin de todas ellas. Y bajo esa luz, Persia aparece como una advertencia poderosa de que cuando las naciones se unen contra Israel, en realidad se están levantando contra el Dios de Israel. Pero Ezequiel no es el único lugar donde la tierra relacionada con Persia aparece bajo la luz de la profecía, porque todavía hay otro pasaje, muy directo, muy solemne y muy especial. Me refiero a la palabra pronunciada contra Elam en el libro de Jeremías,
donde Dios habla de quebrar el arco de Elam, es dispersarlo entre las naciones y luego abrir una promesa de restauración en los postreros días. Amados hermanos, hay pasajes en la Escritura que poseen un tono verdaderamente singular. Son severos y al mismo tiempo están llenos de esperanza. Derriban toda ilusión acerca de la fuerza humana, pero dejan abierta una rendija de luz para la restauración que viene de Dios. La palabra pronunciada contra Elam en el libro de Jeremías es justamente un texto así. Si Ezequiel nos muestra a Persia dentro de una coalición final contra Israel, Jeremías nos acerca más directamente a esa tierra en el lenguaje del juicio. Pero lo sorprendente es que aún dentro de ese juicio, Dios no cierra la puerta del futuro. En el libro de Jeremías, capítulo 49, está escrito que el Señor quebrará el arco de Elam, la principal fortaleza de su poder. Hermanos, debemos detenernos aquí. El arco, en el mundo antiguo, no era solamente un arma. Representaba la capacidad militar, la posibilidad de defensa, la confianza bélica, aquello en lo que una nación se apoyaba para infundir temor a otros. Cuando Dios dice que quebrará el arco de Elam, ¿qué significa eso? Significa que Él golpeará el centro mismo de la fuerza en la que Elam confía. No está tocando solamente la superficie, está tocando el lugar que esa nación considera más intocable, y este es un principio constante en toda la Biblia. Cuando el ser humano levanta algo como fundamento último de su seguridad en lugar de Dios, precisamente eso se convierte en objeto del juicio divino. Para unos será el carro de guerra, para otros será la fortaleza, para otros serán las riquezas, los ídolos, la inteligencia, el imperio o el ejército. Y aquí Elam era conocido por su arco, por su capacidad bélica, por su habilidad para herir desde lejos, por el poder militar que inspiraba temor. Y Dios declara que justamente allí será quebrantado. Pueden percibir la gravedad de esto. No se trata solamente de una derrota militar, se trata del colapso del orgullo colectivo. El ser humano vive con la ilusión de que, si es suficientemente fuerte, estará suficientemente seguro. Si posee mejores armas, un sistema defensivo más sólido o una capacidad mayor de disuasión, entonces podrá asegurar su futuro. Pero la Biblia destruye constantemente esa ilusión. Ninguna nación puede armarse lo suficiente como para escapar al juicio de Dios. Ninguna estructura militar puede proteger el alma de un pueblo cuando Dios decide juzgar. Y luego la profecía continúa hablando de dispersión, de quebranto, de temor que viene desde los cuatro vientos. Que Dios dice que hará que Elam sea esparcido entre las naciones y que no habrá nación a la cual no lleguen los desterrados de Elam. Este es lenguaje de desintegración del antiguo orden. Un pueblo que pensaba mantenerse firme por su poder, por su posición y por su influencia, termina siendo llevado a la confusión por la mano misma de Dios. Eso nos muestra que el asunto aquí no es solamente geopolítico. El asunto es el choque entre la soberbia humana y la soberanía de Dios. Ahora bien, en este punto necesitamos actuar con extrema prudencia. Hay muchos que al leer que Dios quebrará el arco de Elam, de inmediato saltan a la actualidad y dicen que cualquier ataque moderno contra arsenales de misiles o infraestructuras militares de Irán ya constituye el cumplimiento pleno de esta profecía. Yo no puedo hablar de esa manera ligera, porque el predicador de la palabra debe ser fiel al texto más que fiel a la emoción del momento informativo. La imagen del arco ciertamente se relaciona con la fuerza militar. Eso está claro.
Y también es verdad que en el mundo moderno, muchos ven en los sistemas de misiles de Irán una analogía de principio con el arco de Elam en la antigüedad. Pero una analogía no significa automáticamente que ya se haya producido el cumplimiento final y completo. Necesitamos aprender a decir lo que la Biblia dice con precisión y reverencia. La Biblia nos permite ver un patrón. Dios golpea el poder en el que Elam se apoya. La Biblia nos permite reconocer que las expresiones modernas de la fuerza militar pueden hacer que este texto se vuelva más vívido delante de nuestros ojos. Si la Biblia nos permite mantenernos alertas cuando vemos a una tierra como Irán, convertida en centro de capacidad misilística, de disuasión y de confrontación regional. Pero la Biblia no nos autoriza a convertir cada episodio militar en una declaración terminante de que la profecía se ha cumplido plenamente aquí y ahora. La prudencia no debilita la fe. La prudencia protege la fe del entusiasmo superficial y de la interpretación precipitada. Pero después, y aquí está lo que hace a este pasaje tan especial, la profecía no termina con el quebrantamiento. No termina con la dispersión. No termina con una aniquilación absoluta. En la parte final del texto, Dios dice que en los postreros días hará volver a los cautivos de Elam. Amados hermanos, esto es profundamente solemne. Dios juzga, pero no necesariamente juzga para destruir sin propósito, que muchas veces juzga para abatir la soberbia, para quebrar la falsa confianza, para vaciar las manos del hombre y después mostrar su gracia y su poder restaurador. Este es el latido del corazón de Dios a lo largo de toda la Escritura. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Él hiere, pero también venda. Él derriba, pero también puede levantar. Eso no vuelve ligero el juicio. Al contrario, demuestra que el juicio de Dios no es una ira ciega como la del hombre. El juicio de Dios es santo, es justo, tiene propósito, y aun cuando pasa por el fuego, todavía puede abrir camino a la esperanza para aquellos a quienes Él decide mostrar misericordia. Por eso, cuando contemplamos a Elam, no podemos predicar este texto solamente como si fuera un anuncio de destrucción total. No. Es una palabra que golpea la fuerza arrogante, pero también abre un futuro de restauración dentro del plan de Dios. Y esto también nos guarda de endurecernos cuando hablamos de las naciones. Si nosotros solo vemos a Irán, solo vemos a Elam o solo vemos a Persia desde la perspectiva del juicio y dejamos de ver la posibilidad de la gracia, entonces habremos ignorado la segunda mitad del pasaje. Dios es quien puede quebrar el arco, pero también es quien puede hacer volver a los dispersos conforme a su tiempo. Esto tiene una fuerza pastoral enorme para la iglesia de hoy. Vivimos en una época en la que muchos son ingenuos frente al mal, mientras otros se vuelven tan severos que olvidan la misericordia. La Biblia nos enseña a caminar entre esos dos extremos. No negamos el juicio. No disminuimos la gravedad de la rebelión. No romantizamos a las potencias agresivas. Pero tampoco olvidamos que Dios sigue siendo el Dios de la restauración. Él no es solamente el Dios de Israel, también es el Dios de las naciones. Y si Él quiere manifestar gracia a personas provenientes de Elam en los postreros días, ¿quién de nosotros se atreverá a decir que su brazo se ha cortado? Así que Jeremías 49 nos ofrece una visión más equilibrada, más profunda y mucho más solemne que los eslóganes religiosos simplistas. Elam será quebrantado en aquello que constituye su fuerza. Elam será dispersado. Elam experimentará el juicio de Dios,
Pero Elam tampoco queda fuera de la posibilidad de ser restaurado dentro del futuro que Dios ha determinado. Y precisamente por eso necesitamos avanzar un último paso para mirar la actualidad. Las supuestas profecías que circulan en las redes, la guerra, y a los misiles y la fiebre apocalíptica, y entonces discernir qué es realmente lo que la Biblia ilumina y qué es solo ruido que desordena el corazón del hombre. Amados hermanos, después de recorrer todo este camino, desde la tabla de las naciones en Génesis, pasando por Elam en tiempos de Abraham, por Persia en los días de Ciro, por el palacio de Susa, por las visiones de Daniel, por la luz de los hombres del Oriente, por la coalición descrita en Ezequiel y por la palabra pronunciada sobre Elam en Jeremías, quiero decirles algo con absoluta claridad. La Biblia sí habla de la tierra vinculada con el Irán actual. La Biblia sí coloca a Persia y a Elam dentro de la línea de la historia redentora. La Biblia sí muestra que esa región tiene un papel dentro de los movimientos históricos y proféticos. Pero la Biblia no nos da permiso para vivir de rumores, de sensacionalismo, ni de especulaciones religiosas. Y esto es algo urgentemente necesario en nuestro tiempo. Vivimos en un mundo donde basta un video corto, un titular impactante, una imagen de misiles o una declaración todavía no verificada para que miles de personas comiencen a decir que todo se ha cumplido, que toda profecía ya se realizó y que el fin ha llegado exactamente según el cronograma que ellos imaginaron. Pero, amados hermanos, eso no es fe. Eso es desorden vestido de religión. Eso no es la actitud del hombre que teme la palabra de Dios. El hombre que teme la palabra no corre más rápido que el texto. El hombre que teme la palabra no impone sobre la revelación el calor del momento informativo. El hombre que teme la palabra aprende a detenerse delante de Dios, a interpretar con reverencia, y solo entonces se atreve a hablar. Quiero subrayar 3 cosas finales para cerrar todo este panorama. El primer paso es afirmar que Irán no es un accidente de la historia. Persia y Elam no aparecen en la Escritura por casualidad. Desde el principio esa tierra fue colocada dentro del mapa de las naciones. Aparece en la guerra, aparece en el imperio, aparece en el rescate del pueblo judío, aparece en la preservación del pueblo del pacto, aparece en la profecía. ¿Qué significa eso? Significa que Dios había mirado esa tierra mucho antes de que la prensa moderna comenzara a hablar de ella. Y si Dios puso el nombre de esa región en su palabra, nosotros no podemos verla solamente con ojos de análisis político. El siguiente paso es afirmar que no todo lo que se dice sobre Irán en las redes merece ser creído. Existen supuestas profecías famosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Existen mitos religiosos repetidos tantas veces que muchos terminan tratándolos como si fueran verdad. Existen historias acerca de Nostradamus, de guerras que supuestamente durarían un número específico de meses, de tradiciones oscuras sobre banderas negras y de códigos del fin construidos más con imaginación que con interpretación bíblica. Pero el creyente no vive de mitos. El creyente no construye su esperanza sobre textos ambiguos fuera de la Escritura. El creyente tampoco permite que fuentes dudosas moldeen su teología. Nosotros ya tenemos un fundamento suficientemente firme. Ese fundamento es la palabra viva de Dios. Y el paso final es afirmar que toda profecía verdadera en la Biblia nos lleva a un solo centro: la soberanía de Dios y el reinado supremo de Jesucristo. Si estudiar a Irán solo hace que usted tenga más miedo, pero no más santidad, entonces usted ha estudiado mal.
Si estudiar a Persia solo hace que usted se obsesione con la guerra, pero no ame más a Cristo, entonces usted se ha desviado del propósito de la profecía. Si estudiar a Elam solo hace que usted quiera adivinar fechas, pero no lo conduce al arrepentimiento, a la vigilancia y a una vida de fe, entonces usted ha convertido la profecía en un consumo religioso. Escúchenme decir esto con todo mi corazón pastoral. El problema principal hoy no es qué hará Irán a continuación. El problema principal no es qué nación se alineará con cuál. El problema principal no es cuántos misiles quedan o qué porcentaje de capacidad militar permanece en pie. El problema principal es este: si la historia realmente se está acercando a lo que Dios anunció, entonces ¿dónde está su alma delante de Él? ¿Está usted en la luz o sigue en las tinieblas? ¿Está usted del lado de la verdad o solamente fascinado por historias acerca de la verdad? ¿Conoce usted realmente a Jesucristo o solo sabe hablar de las señales que giran alrededor de Él? Porque al final, toda profecía verdadera coloca al ser humano delante de una decisión espiritual. Nadie será salvo por conocer los nombres de las naciones en Ezequiel. Nadie será salvo por conectar correctamente los titulares con Jeremías. Nadie será salvo por trazar bien el mapa de la coalición final. La salvación viene únicamente por medio de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y volverá en gloria. Toda la historia está moviéndose hacia Él. Los imperios vinieron y se fueron. Persia vino y se fue. Babilonia vino y se fue. Grecia vino y se fue. Roma vino y se fue. Los poderes modernos también vendrán y pasarán. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso les digo esto: no permitan que el mundo los llene de pánico, pero tampoco permitan que el mundo los adormezca. No vivan como si no estuviera ocurriendo nada, pero tampoco vivan como si cada estruendo fuera la trompeta final. Vivan despiertos, vivan con fundamento. Oren por Israel, oren por las naciones, oren por quienes viven en regiones saturadas de odio y de engaño. Oren para que aún en Irán, aún en la Persia moderna, aún en los lugares donde el mundo solo ve energía nuclear y misiles, Dios siga llamando para sí almas que se postren delante de Cristo. Oren para que la iglesia no sea arrastrada por el fanatismo, sino que sea llena del Espíritu Santo, de verdad y de valentía. Y por encima de todo, permitan que la lección sobre Irán los lleve a temer más a Dios. Él es quien establece naciones y derriba naciones. Él es quien quiebra el arco de Elam y también puede hacer volver al disperso. Él es quien usó a Persia para rescatar al pueblo judío y también es quien juzgará toda alianza que se levante contra él. Él gobierna la historia sin equivocarse un solo instante. Y si eso es verdad, entonces lo más sabio que usted puede hacer hoy no es correr detrás de rumores acerca del mañana. Lo más sabio es humillarse delante de Dios, arrepentirse de verdad, creer de verdad, caminar en santidad y preparar su vida para el día en que estará delante de aquel que sostiene las edades en sus manos. Y quiero terminar con este llamado. Si usted ha escuchado acerca de Irán, de Persia, de Elam, de imperios, de guerras y de profecías, pero su corazón todavía no se ha rendido a Cristo, entonces todo ese conocimiento solamente aumentará su responsabilidad delante de Dios. Pero si hoy oye la voz del Señor, no endurezca su corazón. Venga a Jesucristo. Entréguele a Él su temor, su confusión y sus preguntas sin respuesta. Permita que Él lo salve de su pecado, de la mentira del mundo, de la ira venidera
y coloque sus pies sobre la roca inconmovible. Porque al final, la pregunta más grande no es cuál será el destino de Irán. La pregunta más grande es dónde estará usted cuando Dios concluya su programa sobre las naciones. Que el Señor use su palabra para despertarnos, humillarnos, santificarnos y guardarnos fieles hasta el día en que su Hijo sea manifestado en gloria. Amén